buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una entrega de su programa Desde la Otra Acera, una producción de APSE Sindicato. Les saluda Denis Solís, secretario general de la organización. Para el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, el cual consiste en la división de poderes en Costa Rica, específicamente el papel del Poder Judicial. Para este tema tendremos hoy dos invitados especiales, dos invitados que manejan muy bien este tema. Primero que todo, un saludo al señor Walter Antillón Montealegre, jurista y académico. Y también tendremos al señor Pablo Barahona Kruger, abogado constitucionalista y docente. Y es que este tema se las trae. En los últimos tiempos, ¿verdad, Sofía? Hemos tenido algunas situaciones con lo que han sido los fallos de la Sala Constitucional en especial y el papel del Poder Judicial en lo que es el sistema democrático costarricense. Hoy le vamos a entrar a fondo a este tema. Así es, y es que recordemos que en el 2018 la Asamblea Legislativa decide, en medio debate de la reforma fiscal, nombrar a un nuevo magistrado después de 3 años de estar vacía una plaza. Vamos, la pregunta de hoy es, ¿existe realmente independencia del Poder Judicial? Acompáñennos en el desarrollo del tema. Bueno, y es que recientemente, para contextualizar el tema del día de hoy, independencia del Poder Judicial, división de poderes en Costa Rica, el Estado de la Justicia, que es un apartado, un informe que hace el programa del Estado de la Nación, ha hecho un lanzamiento reciente con algunos datos y alguna información que vale la pena contextualizar para este debate de hoy. Pasamos a ver la cápsula número 1. Algunos de estos datos que nos da el Estado de la Justicia nos dice, bueno, sobre el nombramiento de magistraturas, en el periodo 2014-2018 se lograron 23 nombramientos, esto equivale a una quinta parte de los realizados desde 1989. Además, entre mayo del 2012 y julio del 2019 se presentaron 11 proyectos de ley para modificar el procedimiento de elección de magistraturas en la Asamblea Legislativa, algunos convenientes, otros no, algunos de refuerzo, otros no, pero la cosa es que hay 11 proyectos de ley sobre el control constitucional de los decretos ejecutivos. El 58.3% de los decretos correspondía a los temas de declaratoria de emergencia, servicios públicos, regulación de mercados o actualización de tarifas. El 36.3% de los decretos impugnados trataba sobre temas ambientales entre 2005 y 2018. Y en la siguiente imagen vamos a observar cómo las consultas de la Sala Constitucional en 1998, el principal tema que las motivaba era el tema ambiental. Esto ha ido cambiando a lo largo del tema. En el 2008 ya el principal tema de consulta era régimen político y 2018 fue sobre derechos humanos. Y pasamos a ver además, como parte de esta contextualización, el siguiente videíto sobre lo que sucedió en el 2018. Les decía yo, en medio debate de la reforma fiscal, la Asamblea Legislativa decide llenar una plaza vacía de 3 años en una magistratura. Veamos el video. El nombramiento de Jorge Araya García como nuevo magistrado de la Sala Constitucional comienza a generar algunos cuestionamientos, y esos vienen principalmente de los gremios del Poder Judicial. En ANEJUD creen que se está preparando una sala cuarta complaciente ante el poder político. En ANEJUD creemos que la Asamblea Legislativa, con estas carreras, que después de tanto tiempo de estar pendiente el nombramiento de los magistrados, sobre todo de la Sala Constitucional, y con el nombramiento que hicieron del señor Jorge Araya García, nos deja un sinsabor de boca muy grande. Creemos que todo se está preparando para tener una Sala Constitucional complaciente al poder político y económico de este país, y para que venga a votar, pues lógicamente, las 3 consultas facultativas que hay con respecto al combo fiscal, y también para que venga a ver, porque también hay acciones de inconstitucionalidad presentadas con respecto a la reforma que hicieron del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. En el caso de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística, ANIC, que siempre cuestionaron que el nombramiento se hiciera en este momento donde la sala deberá resolver las consultas por el proyecto fiscal, consideran que darán tiempo para ver cómo reacciona el magistrado, sabiendo que tiene vínculos con Liberación Nacional. Vamos a darle el espacio a que él, a pesar de ese vínculo
que le antecede políticamente, que ejerza ahora sí en este nuevo puesto y que el resultado es el que va a hablar por sí mismo. Después del resultado podemos estar o tranquilos o más intranquilos que nunca. Y ojo a esto, es muy importante esa decisión que vaya a tomar la sala, porque por más sesgo político que se le perciba a don Jorge en este momento, va a estar en juego la misma Constitución y lo que reza la Constitución. Por su parte, Adriana Orocú de Acojut señaló que van a estar pendientes de lo que haga, como todo cualquier juez, que tiene que ser con posiciones independientes y que sea parcial. Nosotros igualmente estamos totalmente pendientes y deseosos de que la aspiración que se tiene que tener con respecto a cualquier juez de la República, sea magistrado o juez ordinario, sea una posición totalmente independiente, sea imparcial, que resista a cualquier situación de presión política o de otra índole y que resuelva únicamente apegado a la ley y a la Constitución. En el sindicato de jueces consideran que los nombramientos de magistrados con criterios políticos sigue siendo dañino para el sistema de justicia. Ya han transcurrido 3 años, casi 3 años de que quedó vacante ese puesto, responda a una designación específica y hecha la medida para el caso. No conocemos a don Jorge Araya, ni sabemos, ni podemos tener, ni tenemos ningún elemento para decir que eso fue así, pero desgraciadamente que en esas circunstancias que se hace este nombramiento, sí da margen a que haya ese tipo de cuestionamientos y que vienen a minar lo que es la institucionalidad y la credibilidad del ciudadano común en las instituciones públicas. Jorge Araya García llega a la Sala Constitucional en la vacante que dejó Gilbert Armijo desde noviembre del 2015. Bueno, y ese video sobre la elección de este señor magistrado en el 2018, en pleno debate de la reforma fiscal, en realidad es un gran ejemplo de cómo a veces hay situaciones que dejan muchísimo que desear respecto a la independencia, ¿no? Una asamblea legislativa que nombra representaciones, a veces en coyunturas muy políticas, muy comprometidas, y bueno, la pregunta es, ¿realmente el Poder Judicial consigue ser autónomo e independiente en Costa Rica? Denis. Sí, Sofía, y todas las personas que nos siguen el día de hoy. Bueno, aquí tal vez deberíamos empezar diciendo que, nuestro sistema educativo, en el caso nuestro, ¿verdad?, que somos educadores, desde que estamos niños aprendemos desde la escuela, colegio y todas las etapas en que pasamos, ¿verdad?, en que somos parte de un sistema democrático donde hay una división de poderes y que esa división de poderes es la que viene a asegurar ese sentido de democracia, donde no hay abuso de poder, ya sea por parte de un presidente o de un congreso, o de una élite en especial, en particular, ¿verdad? Porque estamos bajo el amparo de un aparato, ¿verdad?, democrático, jurídico, ¿verdad?, en el cual las leyes se deben respetar y cada quien tiene sus atribuciones y sus limitaciones para asegurar esa naturaleza, esa esencia del sistema democrático, ¿verdad? Nosotros muchas veces, ¿verdad?, bajo este paradigma, pareciera que es incuestionable, ¿verdad?, el asunto y el pensar en que no existe independencia de poderes y que tal vez alguno de los poderes se acomoda a ciertas decisiones políticas. A veces, o sea, no pensamos en eso o no lo cuestionamos. Sin embargo, cuando uno se mete a analizar un poco más esto, analizar datos, a ver ciertas situaciones, especialmente en nombramientos en diferentes puestos, en realidad a uno le preocupan, ¿verdad?, ciertas situaciones que se han venido presentando. Acá, bueno, tendríamos que irnos un poco más atrás y saber que, o mencionar y decirlo, que aquí hubo la reelección de un presidente, cuando en ese momento, ¿verdad?, no era permitido, y hubo un debate sobre este asunto y al final se permitió, ¿verdad?, la reelección de ese expresidente, que después vino con una agenda, ¿verdad?, TLC y otros elementos, ¿verdad?, que se impulsaron luego de este hecho. En el caso que mencionabas ahora, ¿verdad?, la huelga del 2018. En la huelga del 2018 se dan, para mí, 2 hechos fundamentales que lo llevan a uno a cuestionar y hay que hacer la denuncia y hay que hablarlo. El primero de todo es cuando se da el proceso de declaratoria de legalidad o ilegalidad, ¿verdad?, de la huelga que se estaba realizando en el contexto de la reforma fiscal, donde
en primera instancia se da un pronunciamiento de ilegalidad, ¿verdad?, sobre la huelga en que estábamos llevando, pero más que la declaratoria de ilegalidad, se da un hecho muy curioso. Una jueza que es nombrada para analizar el proceso, en medio del proceso se atrasa la declaratoria, hay un cambio de juez. Entonces son cosas que nosotros en ese contexto nos hacía sentir mucha duda, ¿verdad?, sobre la transparencia y sobre el manejo que se le estaba dando ese proceso de legalidad o ilegalidad sobre la huelga que estábamos nosotros realizando. Resulta que en esa primera declaratoria se da ilegalidad, por supuesto que eso causa un efecto, ¿verdad?, de pánico en gran cantidad de las personas que estaban en huelga en ese momento, y prácticamente eso es un golpe que se le da al sector social, al sector sindical, al sector del país, ¿verdad?, que estábamos exigiendo una reforma fiscal progresiva. Esto debilita, por supuesto, el movimiento. Pasamos 3 meses y resulta que en una segunda instancia, cuando ya el proyecto había sido aprobado, vienen y nos dicen, no, sí, hay una declaratoria de legalidad, la huelga fue legal. Bueno, pues en el caso de nosotros, de los del magisterio, pero como diría uno, bueno, ¿y ya para qué? O sea, quédese sin sabor. O sea, al final nos dan la razón, pero ya la estocada nos la habían metido en medio de la huelga. Entonces ese es uno de los hechos que creo que hay que sacarlo a relucir, ¿verdad?, porque deja una insatisfacción, ¿verdad?, de lo que fue el manejo que se le da a este tema. Y por supuesto, segundo caso, es el que mencionabas al inicio, un puesto, ¿verdad?, de magistrado que había estado vacante durante 3 años, y resulta que en ese momento, en ese contexto de huelga, se dio la necesidad por parte del sistema, ¿verdad?, de elegir ese puesto. Ya conocemos, ¿verdad?, la historia de cuando el proyecto fue enviado a la sala para hacerle las consultas de fondo, ¿verdad?, que al final de cuentas no es una respuesta tan satisfactoria de la sala. Uno siente que hubo, más que un pronunciamiento desde el punto de vista jurídico, parecía que fue un pronunciamiento más desde el punto de vista político. Da la sensación de que hubo un acomodamiento, como dice alguien por ahí, como un alineamiento, ¿verdad?, donde a veces uno siente, ¿verdad?, que hay sistemas en que tienen que estar alineados, ¿verdad?, para que este asunto salga adelante dentro de esta agenda. Y ese sinsabor quedó por parte del pronunciamiento que dio la sala, ¿verdad?, donde fue un pronunciamiento creo que más al asunto político y económico que desde el punto de vista jurídico, porque en realidad las respuestas que se dan a las consultas de fondo no son en realidad satisfactorias. Entonces, por ahí es bastante delicado el asunto. Ahora, ¿cuál es el problema acá o el asunto mayor? La politización que hay de estos puestos, porque imagínate que en este caso los magistrados de las salas son nombrados a través de la Asamblea Legislativa, o sea, son los diputados los que vienen a designar en las ternas quiénes son los que van a ocupar los puestos del Poder Judicial. Entonces, el Poder Legislativo viene a definir la conformación del Poder Judicial. Entonces, si esto no es una intervención de un sistema o de uno de los poderes del Estado sobre otro, yo no sé cómo llamarlo, pero para mí si hay una intervención, pareciera que hay un cierto manoseo a la hora de los nombramientos, porque, por ejemplo, en el caso del contexto del 2018, fue muy extraño, una persona que no estaba en las ternas, de pronto aparece en la terna, se da una primera votación, no aparece como uno de los que estuviese puntuando, ¿verdad?, para llegar a ser el magistrado, se da la segunda votación y sucede lo mismo, y resulta que en la tercera votación y la definitiva, como por arte de magia, aparecen los votos por parte de los diputados y este señor es nombrado como magistrado. En un contexto, como le decía, en el cual no parecía ser el momento más apropiado para un nombramiento de un magistrado en la sala, después de haber pasado 3 años vacante el puesto. Entonces, creo que esa situación, ¿verdad?, de que el Poder Legislativo sea el que defina quiénes son los que van a estar formando las salas, creo que no es nada beneficioso, nada transparente, ni nada saludable para un sistema democrático. Aquí pareciera que hay que tener cierta bendición política, ¿verdad?, para poder luego llegar a esos puestos. Y qué grave porque pensaría uno que usted para poder llegar ya debe ciertos favores. Y eso es desde el plano político, o sea, entonces creo que este tema es preocupante. Ahora, nosotros acá estamos enfocándolo en lo que es los magistrados, ¿verdad?, porque estamos hablando específicamente del Poder Judicial, pero definitivamente hay otros puestos que deberían ser despolitizados. Y aquí tendríamos que mencionar la Procuraduría,
y por supuesto la Defensoría de los Habitantes. En los últimos días, ¿verdad?, se ha dado un cuestionamiento bastante serio a lo que es la Defensora de los Habitantes y ciertos vínculos, ¿verdad?, con partidos políticos. Pablo Barahona el otro día hacía una denuncia, ¿verdad?, donde pareciera que hubo un pacto, ¿verdad?, entre o ciertas alianzas al inicio de este gobierno y que pareciera que este fue uno de los puestos que se negoció. Luego sale, por ejemplo, imágenes donde se vincula a la actual Defensora de los Habitantes, por ejemplo, con cierto partido político. Entonces esto a uno le resulta bastante confuso, hasta chocante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros en los sectores sindicales, sectores sociales, pueblo costarricense, ¿qué garantías tenemos nosotros en una desconformidad con el gobierno, en un proceso de negociación de una huelga, de poder tener nosotros la mediación de una Defensoría de los Habitantes, que es la que en este caso debería realizar ese proceso, cuando pareciera, ¿verdad?, y hay vínculos políticos, ¿verdad?, nombramientos desde el Poder Legislativo, que no garantizan en realidad en ningún momento que se vaya a realizar un proceso de negociación justo, transparente para ambas partes. Pareciera que el asunto está un poco viciado, ¿verdad? Y es bastante preocupante la situación y definitivamente es un tema que lo tenemos que poner sobre la mesa. Excelente, es un tema tremendamente complejo. Y bueno, pasamos con don Walter Antillón y don Pablo Barahona. Extiendo la misma pregunta. ¿Será que hay división de poderes en Costa Rica efectiva? ¿El Poder Judicial consigue autonomía e independencia? Don Walter, adelante. Sí, yo creo que no. Yo creo que el sistema judicial que Costa Rica tiene, que es parecido al de otros países de América Latina, obedece a un paradigma que era generalizado en el siglo XIX y que todavía en el siglo XX es un paradigma vigente y consiste en lo siguiente. Uno, los jueces están colocados en una pirámide jerárquica. Dos, una Corte Suprema de Justicia es el órgano superior de todos los jueces. Y tres, el criterio para la selección de los magistrados de la Corte es político. Ese es el paradigma de la organización judicial de Costa Rica, que todavía está vigente, ¿verdad? De manera que lo que ha estado ocurriendo es simplemente la consecuencia de este paradigma. Es increíble, pero en el año 1907, o sea, hace más de 100 años, un magistrado que se llamaba don Antonio Zambrana lo denunció. Dijo, Costa Rica no tiene magistrados independientes. Los magistrados de Costa Rica son necesariamente políticos, porque son nombrados por un órgano político y son nombrados con un criterio político. Eso hace más de 100 años. No sé si continúo o está bien así. Puede extenderse lo que guste, don Walter, sobre la problemática asociada, es decir... Claro, sobre ese mismo punto. Sí. Correcto. Muy bien. No, es que el tema es muy interesante porque, ¿qué pasa? Este mismo paradigma era el que regía en Europa en la época de antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Mundial. Y se vieron las atrocidades que los jueces permitieron en Alemania, en Italia, en la Francia ocupada, incluso en la Francia de Vichy, en la Francia que se consideraba independiente, pero los jueces eran completamente dependientes del régimen que era fascista. Entonces, los horrores que la judicatura permitió en ese tiempo es lo que hace a los juristas de la posguerra pensar que eso no puede seguir,
Y entonces diseñan un modelo cuyo paradigma es lo contrario, y que es el siguiente. El paradigma de la organización judicial en el siglo XXI, es decir, que está desde mediados del siglo XX hasta el siglo XXI en Europa, es el siguiente. 1. La judicatura es un cuerpo de jueces independientes e iguales. O sea, no hay jerarquía. 2. Hay un Consejo Supremo heterogéneo que administra el sistema. Y 3. La antigüedad y el mérito son los criterios de promoción de todos los jueces, desde los magistrados hasta el juez más pequeño. ¿Cómo se justifica este cambio? Pero precisamente ante la memoria de lo horrendo que fue la experiencia de los jueces, ante eso, hay una propuesta que se va en las constituciones, se aprueban las constituciones en Italia y Francia primero, después la española, la portuguesa, la griega. Hoy día el sistema lo tienen 6 países del antiguo sistema de estados socialistas, es decir, Polonia, Hungría, etc. Ese es el sistema. Ese paradigma responde a una nueva división de las funciones del Estado. Hoy día se considera que las funciones del Estado son fundamentalmente 2. Las funciones de gobierno, en donde está lo legislativo, lo ejecutivo, y las funciones de garantía, en donde está lo judicial. Y ahí es donde está la división de poderes. Porque, por ejemplo, en Europa, en el sistema parlamentario, no hay división de poderes entre Parlamento y Ejecutivo. El Ejecutivo sale del Parlamento, ¿verdad? Como ustedes recordarán, ¿no? De modo que es un mito, no hay tal Montesquieu en Europa. El sistema parlamentario en el mundo es una negación de Montesquieu. En todo caso, entonces, hoy día se considera que las funciones se dividen en 2. Las funciones de gobierno de un lado y las funciones de garantía del otro. Y el Poder Judicial, como garante, entonces se plantea como un contrapoder para garantizar los derechos fundamentales frente a la acción de la Asamblea y del Poder Ejecutivo. Porque la independencia judicial, que es fundamental para que el Poder Judicial funcione, es un derecho del ciudadano. No, la gente pensaba, es un derecho del juez. No, es un derecho del ciudadano, porque precisamente el juez independiente es el único que puede garantizar los derechos frente al poder jurídico y frente a los poderes fácticos, ¿verdad? Sin independencia no hay contrapoder, ni hay garantías ciudadanas. Y aquí entonces enfrente está la bochornosa experiencia de Costa Rica. Bueno, y don Walter nos decía hace un rato pues que en Costa Rica hay algunas historias desastrosas asociadas a esa división de poderes. ¿Cuáles son esas cosas, don Walter, que han ocurrido en nuestro país? Bueno, yo pienso que es una situación que se va degradando progresivamente, ¿verdad? Primero, digamos, hay un cierto cuidado, las cosas no se hacen tan a la vista, ¿verdad? Pero igual, ¿no? Hay, sin duda hay
una sobreposición de un poder encima del otro. Yo creo, por ejemplo, que cuando estaba antes en la Corte Plena como órgano para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, casi ninguna ley era declarada inconstitucional. Los porcentajes de rechazo de los recursos eran del 96, 97%. Allí, evidentemente, la Corte le tenía una gran cortesía, digamos así, entre comillas, a la Asamblea Legislativa. No le declaraba inconstitucionalidad de las leyes de la Asamblea. Era una situación en donde la Constitución había quedado subordinada, ¿verdad? Eso cambió con la Sala Constitucional. De modo que ya en ese tiempo se veía la gran influencia de la política sobre la Corte. Era importante. Luego ahora, en los últimos tiempos, la situación es muy clara. El caso de la reelección es un caso, un caso típico, ¿verdad? Allí se demostró, quedó transparente ante todo el país cómo un político muy influyente influía, es decir, ejercía una fuerte presión sobre los magistrados de la Sala Constitucional. Él le cuenta a uno que había sido su ministro, ¿verdad?, cómo se habían comprometido todos a votar la reelección y que uno le falló y por eso se perdió. En esa primera ocasión se perdió el chance. Pero luego vino la votación favorable, ¿no? Y vino la reelección y vino todo lo que conocemos. Y eso era un ejercicio de ellos. Los Arias ejercían esa presión claramente. Con el TLC igual. Cuando íbamos a votar el tema de las leyes complementarias, los Arias lograron que la presidencia de la Corte eligiera durante 6 veces seguidas un suplente que era asesor de los Arias. Es decir, él era un profesional al servicio de ellos, pero era suplente de la Sala Constitucional. Y entonces ellos hicieron que el presidente de la Corte reeligiera a este tipo 5 o 6 veces consecutivas, lo cual era imposible, porque si era un sorteo, se imaginan ustedes sacarse la lotería 6 veces consecutivas, ¿verdad? De manera que eso fue, en mi criterio, una muestra muy clara de que la Corte estaba haciéndole el juego al gobierno en la aprobación de las leyes y también la aprobación del propio instrumento del TLC, que era un instrumento lleno de inconstitucionalidades y no se declaró ni una sola, siendo un instrumento gigantesco, ¿verdad? Era absolutamente inverosímil, pero no les importa. No hay elegancia en eso, lo que hay es efectividad, ¿verdad? En esos términos, pues, se veía muy claro el tema. Luego, el tema de los enjuiciamientos de los presidentes del PUSC fue también un ejemplo. Después de eso, las cúpulas políticas de los dos partidos, que en el fondo son una misma de esos viejos partidos tradicionales, las cúpulas políticas se pusieron de acuerdo para tratar de llevar a la sala penal gente que fuera amigable, ¿verdad? Y de esa manera consiguieron, por ejemplo, cuando estaba Celso, estaba Chinchilla y Ramírez, que todavía está allí, y una magistrada, consiguieron
que se sobreseyera una causa contra unos diputados y el propio Johnny Araya, me parece. Una causa en donde tenían que darle curso porque tenían los instrumentos en las manos y los traslaparon por allí, ¿verdad? Lo que pasa es que se les descubrió completamente, ¿verdad? Al punto de que tuvieron que irse, ¿verdad? Ahí tienen ustedes cómo efectivamente, digamos, el Poder Judicial ha estado penetrado completamente por la política en los últimos tiempos. Eso no es que es peligroso que vaya a ser. No, no, está haciendo. Eso mismo que ustedes han dicho ahora de la elección de este magistrado nuevo, ¿verdad? Ese magistrado, por 2 votaciones consecutivas no sacó ni un voto y la inmediata siguiente consiguió 38. Bueno, ¿qué significa eso? Que eso es un acuerdo tomado de antes, o sea, no es un acuerdo de la Asamblea Legislativa, eso es un golpe de Estado, es un acuerdo de las cúpulas políticas tomado la víspera o algo así. De modo que las pruebas son evidentes, ¿no? Están allí. Es cuestión de que la gente sepa, ¿verdad? Y dejar de disimular, dejar de mirar para otra parte. Así es, don Walter, muchísimas gracias. Son cosas que ya venían ocurriendo y nos ha dado ejemplos concretos, ¿no? Hablábamos recientemente de la elección de este magistrado, pero también tenemos el caso de la reelección de un presidente de la República, tenemos el caso de las intervenciones asociadas a la coyuntura del Tratado de Libre Comercio y también a las de la reforma fiscal, incluida la elección de este magistrado. Entonces son cosas que suceden y que, como bien dice don Walter, bueno, hay que comentarlas, hay que decirlas, si no, pues no podemos arreglarlas, ¿no? Lo que no se dice no existe. Bueno, y don Pablo, les decía yo que también nos acompaña. La misma pregunta, don Pablo, ¿hay división de poderes en Costa Rica? ¿Realmente logra independencia el Poder Judicial? Y digo, estamos hablando del Poder Judicial como caso concreto, pero bien que podríamos estar hablando también sobre esas manos peludas políticas en algunos otros puestos como la Defensoría de los Habitantes. Pero bueno, ¿hay o no hay división de poderes de facto en Costa Rica? Pienso que sería un exceso decir que no. Yo quisiera partir de un agradecimiento tanto a la APSE como a ustedes en lo personal, Sofía y Denis, por esta nueva oportunidad de participar en este programa que me ha sorprendido gratamente porque sé que ha crecido plausiblemente en audiencia. Yo diría que sería un exceso afirmar que no existe división de poderes. Para plantarse ahí habría que quedarse en una visión muy chata, quizá muy academicista, para decir que bueno, si en la práctica no se cumple el 100% de lo que diseñamos los teóricos, es decir, de la teoría, entonces no hay división de poderes. Y no podemos caer en esos excesos porque la realidad es tremendamente compleja. No podemos pedirle ideales a la realidad en ningún plano, que lo sabemos ya como adultos en nuestros planos personales, profesionales, y esa toma de conciencia es importante para no sobrecargar el sistema y vivir insatisfechos con la política y con el sistema institucional, sintiéndonos bien con nosotros mismos solo si nos sentimos mal con la política. Pienso que hacemos mal si decimos del todo no existe división de poderes, porque entonces habría que enterrar la institucionalidad costarricense, habría que decir, esa sería quizá la primera pala en la tumba de la institucionalidad costarricense, afirmar algo así. Yo pienso que sí existe división de poderes, sin embargo, y que bueno, modernamente se habla más de separación de funciones, porque el poder es uno solo. Y por eso decía, recordemos que se trata del Estado como fenómeno político, que es una sola unidad. De hecho, hay un principio en derecho administrativo que es fundamental, que es el principio de unicidad de Estado. No se rompe ni por materias, ni por poderes, ni en el tiempo. Es decir, yo no puedo alegar, bueno, como era una administración de liberación, entonces ahora el gobierno o el Estado la desconoce. No, no, es un solo Estado. Y desde que se fundó. Y entonces yo lo que quiero ir es a decir, bueno, eso no quiere decir
que no podamos establecer algunos parámetros críticos, en mi caso muy críticos, diciendo que desde luego esa división de funciones no está muy clara, ni tampoco esa separación, vamos a ver, de poderes que le concede cierta independencia a unos en relación a otros. Y esto es importante decirlo porque, bueno, no puede existir esa claridad si la claridad mental, digamos, de quienes dirigen esas instituciones no está muy bien asentada. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando los costarricenses dejan de tomarse en serio la política y votan por cualquier hijo de vecino, por cualquier navegante de agua dulce, por alguien que no ha exhibido méritos, que no tienen, digamos, mayor formación ni experiencia tampoco, y ojo que hablé de formación, no de educación formal, yo no estoy pidiendo aquí doctores y gente titulada en el extranjero, no, gente bien formada, bien puesta más en sus cabales, con la madurez política y funcional suficiente, pero además con la experiencia y el garbo necesario para comandar la institucionalidad costarricense. Yo me he preguntado muchas veces si los Alvarado, tanto Carlos como Fabricio, era lo mejor que puede representar a nuestra generación. La respuesta es obvia, no, tan lejos de eso. Y mientras el costarricense siga escogiéndolos y escogiendo a una camada de diputados como esta, que es la Asamblea Legislativa más joven de nuestra historia, lo cual a mí me apena mucho porque hubiese esperado una mucho mejor representación de la generación posiblemente mejor formada y con mayores cajas de herramientas de toda nuestra historia también. Yo no soy de los que cree que todo pasado fue mejor, ni tampoco le hago reverencia a los viejos, podríamos decir a los adultos mayores, en el sentido de que ya nos toca a nosotros asumir también roles, digo, como generación, no en lo personal ni en lo particular, pero visiones mucho más críticas y posiciones mucho más severas que no partan de esa idea de, no, es que de por sí a mí todavía no me toca, yo sigo siendo la banca. Bueno, Carlos Alvarado es la mejor demostración de que no, pero ciertamente vino al poder no solo con una generación de diputados que él jalonó, porque así está diseñada, nuestras elecciones son presidencialistas y la elección de diputados se da el mismo día de la elección del presidente, lo cual a mí me parece un error. Eso hay que terminar de escindirlo, de dividirlo, para que no se dé ese efecto arrastre. Y bueno, la Asamblea Legislativa es un fiel reflejo de quienes estaban en la contienda, si fuera un Fabricio Alvarado, un Carlos Alvarado, un Rodolfo Pisa, es decir, todos representantes, al menos en mi humilde perspectiva, de la mediocridad, de lo falsario, de la impreparación, del ejercicio hipócrita del poder. Y en ese sentido yo quiero decir ahí, pues abonar un poco a lo que dice don Walter, porque los ejemplos que él estaba poniendo de pronto cargan mucho la mano a algunos políticos tradicionales de viejo cuño, pero no tanto a los políticos tradicionales de nuevo cuño, que han cometido exactamente los mismos pecados, es decir, que llegaron al poder, en este caso con el PAC, que son los únicos que han llegado al ejercicio del Ejecutivo, en un régimen presidencialista, es el centro de poder, amañados y reproduciendo exactamente las mismas mañas de quienes los antecedieron en el poder. Porque si a mí me hablan de Jesús Ramírez o el señor Salazar, o quien usted den cuenta, pues yo puedo rememorar aquí que Celso Gamboa era el ministro de Seguridad, ¿de quién? De Luis Guillermo Solís. Y lo escogieron con los votos del PAC. Y bueno, yo quisiera también llamar la atención porque a Jesús Ramírez lo reeligieron y ahí están también los votos, y lo reeligieron cuando ya el PAC tenía facciones, digamos, representativas o importantes en la Asamblea Legislativa. Y bueno, yo podría seguir sumando ejemplos de que hay un problema severo que pasa por una definición que es importante. Aquí yo voy a personalizar un poco el argumento, no en una persona, sino en un cúmulo de personas, en tanto la institucionalidad, si me permiten, Denis y Sofía, no son los cascarones vacíos que vemos ahí en unos edificios, o una pila de expedientes, o una ley creadora, una ley marco. No, son las personas que le informan, y de la cabeza para abajo. Y bueno, hay un problema muy serio en nuestro país de un desbordamiento de los mandos medios que han instrumentalizado la institucionalidad. Las universidades públicas son el mejor ejemplo de eso. Las universidades públicas están absolutamente ensimismadas, volcadas sobre sí mismas,
sin hacer diagnósticos severos, la crítica social que esperaríamos de ella, incluso la oposición política bien entendida, sobre todo desde las ciencias sociales, que es lo que toca, yo diría, dónde están las escuelas de ciencias económicas, pero también de ciencias políticas, de sociología, aproximándose a una posible negociación y avisorando escenarios, haciendo un poco prospectiva alrededor de toda esta negociación con el Fondo Monetario Internacional, qué es lo que se viene con esta crisis, porque se imaginarán que una galimatía como la de Carlos Alvarado, esto va a ser duro, durísimo, durísimo, repite, bueno, pues, pero yo esperaría un aterrizaje un poquito más serio que ese, y para eso también están las universidades, el CONARE me parece que ha fallado, y eso es porque nuestra academia superior se ha aburguesado, dicho yo otras veces, y bueno, esto tiene que ver mucho con que la independencia de estas instituciones solo puede sucederse si sus cabezas tienen independencia intelectual primero y la claridad de defender. Vamos a ver, una conquista tan elemental en un sistema republicano como por ejemplo la independencia judicial, sobre la que podemos ahondar más adelante, pero eso a mí me parece clave, si ustedes me permiten, porque al final las instituciones están hechas de personas, y si las instituciones son entregadas a una generación, pero más allá de eso, a representantes de una generación, pero a esos representantes, a los más mediocres de esas generaciones, a la gente más impreparada, a la gente que ha venido convirtiendo el empleo público como una bolsa de empleo y no como un espacio de servicio. Si vemos que se dan esas contradicciones como la que ocurrió hace un par de semanas de un médico que manda a todo el mundo a encerrarse porque dice que si no nos lleva candanga, en una expresión pues bastante más vulgar para un profesional en posición de director, pero yo no la voy a repetir. Y bueno, lo vemos a los días de esa perorata navegando en yates sin ninguna vigilancia, y aún así nada más pierde el recargo que tenía en la Dirección de Vigilancia de la Salud, pero mantiene su plaza en el Ministerio de Salud, pese a que le quebró el espinazo centralmente a toda la comunicación política del gobierno en el tema central que ocupa el gobierno, que es la pandemia. Bueno, entonces, ¿por qué me voy por ahí? Bueno, porque sí existe independencia funcional, diría yo, pero sin olvidar que todos son estamentos políticos y que en este país vamos y progresivamente en un proceso de concentración de poder en donde el que se lleva presidencia se lleva todo, sobre todo si, como hace Carlos Alvarado, empieza a pegar, digamos, algunas adherencias, como pueden ser conglomerados de medios de comunicación, que analizamos aquí en un programa anterior, pero también, por otro lado, las grandes cámaras empresariales y algunos partidos políticos que no han hecho ninguna oposición política. Entonces, bueno, al final la institucionalidad pública se vuelve en una sola. Hay vasos comunicantes del legislativo que tocan a la Contraloría, a la Defensoría, ni qué decir a la Corte Plena, a la Procuraduría, y así también del Ejecutivo se llega a esas instituciones, y hay una suerte de administración prebendal del poder en donde tú me das, yo te doy, tú me perdonas, yo te perdono, y bueno, ahí es donde esa teoría, digamos, en la práctica se vuelve mucho más compleja. Entonces, sí hay independencia institucional, pero es una independencia algo endeble y que hay que tratar de seguir fortaleciendo, pero que no se va a poder fortalecer solo en el discurso, y los costarricenses no entienden que tienen que involucrarse en política, que cuando tienen que votar tienen que vigilar muy bien a quién le están dando su voto, porque además en este país no hay relevamiento de mandato, no hay revocatoria, con lo cual una vez que ya usted dio su voto, eso es como una flecha que usted lanza, no se devuelve, y atenerse a las consecuencias. Vea usted Carlos Alvarado, por ejemplo, yo estoy pidiendo la renuncia de él para que tenga algo de compasión de nosotros y no nos lleve a 4 años de crisis, sino que con 2 sea suficiente. Y bueno, ya algunos empiezan a entender porque yo pedía esto ya desde hace meses, no lo pido solo ahora en medio de la pandemia. Bueno, me parece que sobre esas líneas podemos ahondar, pero dejaría yo mi introducción hasta ahí, si les parece, para por lo menos problematizar sobre un tema que me niego yo a abordar de una manera netamente académica.
Cuarta decía, vamos a ver, sobre el Poder Judicial me gustaría conocer cuál es su lectura o su criterio sobre la independencia particularmente de este poder de la República. Digo, que lo pregunto un poco pensando quizás en casos como el cementazo, que a lo mejor dejaron al descubierto una serie de redes, que incluso habían algunos diputados nombrados en la investigación con pruebas asociadas a posible interferencia, ¿verdad? Digamos, a posible tráfico de influencias, y que de alguna forma, aunque sin duda no es el único, como es el más reciente, seguramente es el que más recordamos, es un caso que de alguna manera dejó en entredicho esta relación entre el poder legislativo, el poder judicial y, bueno, en ese caso hasta el poder ejecutivo. Pregunto yo, ¿cuál es su lectura respecto a la independencia del Poder Judicial como tal? Muchas gracias, Sofía, porque además como abogado litigante nuevamente voy a hacer el mismo cruce, voy a referirme desde la teoría, pero también desde la práctica, y podría sumarle además de abogado litigante, pues como ciudadano raso que se ocupa de estos temas con la preocupación de cualquier ciudadano activo que entiende que el Poder Judicial es quizá hoy más necesario que nunca, como en tiempos de crisis y de concentración de poder, como venía diciendo, se necesita más el contrapeso de un judicial independiente. Y a la independencia judicial además le he dedicado yo mis más de 20 años de ejercicio profesional, sendos estudios y publicaciones. Y a nivel regional, Costa Rica se ha movido mucho en lo que llaman algunos teóricos la teoría de las apariencias, es decir, es una institución que se ha salvado de la crítica ciudadana por su propia opacidad. El diseño de la Corte es un diseño decimonónico, es decir, que heredamos desde la Revolución Francesa, y desde ahí se viene desarrollando y repitiendo cíclicamente nuestro sistema, una forma de organización del gobierno judicial que concentra el poder, que incluso distrae a los magistrados en lo que llaman los anglosajones el micromanagement, ¿verdad? La cosita pequeña, no perder el control en el nombramiento y en la menudencia de los presupuestitos regionales y de la apertura de una oficinita en Nandayure o en Talamanca, cuando realmente los magistrados deberían estar ocupados, si acaso, del macro gobierno judicial y, por supuesto, de lo que implica la administración de justicia como política pública, que al final es. Y en ese sentido decir que, bueno, sí, el cementazo, pienso que fue un golpe de conciencia importante, muy triste, pero importante para Costa Rica y bueno, para los que hemos ejercido no solo la práctica, sino la docencia del derecho, y creemos que el sistema judicial es fundamental. Fíjese usted que en Costa Rica se está debatiendo con el recrudecimiento de la pandemia la suspensión de ciertas garantías individuales. Y bueno, el último bastión que podría al final contener ese deseo de mayor concentración del poder en el Ejecutivo y en el Legislativo, pero que el Ejecutivo y el Legislativo en este caso son como las dos alas de un mismo pájaro, ¿verdad? Aquí no hay oposición política, no la ha habido, vamos a ver, hay una cierta pose de vez en cuando como para disimular, miren, no, si estamos oponiéndonos desde el Partido Unidad o desde Liberación o qué sé yo, para pues por lo menos mantener también esa teoría de las apariencias de la que les hablaba, pero verdadera oposición política no ha habido. Entonces, concentrar más el poder y suspender ciertas garantías individuales asociadas a
la libertad de expresión, a la libertad de reunión, cuidado y no garantías de cara a los derechos fundamentales de corte electoral y otros, el ejercicio de la libertad de empresa, libertad de movimiento, por supuesto, entre otros. Todo eso podría ser que sea el Poder Judicial el que esté llamado a conservarlo y a decirle al Ejecutivo, miren, con todo y pandemia, perdón, pero no, no puedo dejarlo ir tan allá, porque el problema es que entonces, siendo que ellos mismos son los que tienen los números y la capacidad comunicativa, además, y todo ese armatoste muy monopólico hoy, en cabeza de grandes empresarios de los medios de comunicación, son ellos los que pueden decir hasta cuándo llegaría la pandemia y hasta cuándo sería tanta la crisis económica y el desorden social que va a suponer esta crisis económica como para tenerse que mantener esta suspensión de garantías individuales. Entonces, concentrar el poder y hacer a un lado el control jurisdiccional del judicial es muy peligroso en estos momentos. Y con esto no quiero yo caer en una contradicción de decir que sí, el Poder Judicial está en una enorme crisis, pero sigue siendo lo que tenemos. Hay que corregirlo, creo que hay un error capital, que algo de venial tiene también en el nombramiento de los magistrados. Las descalidades de la mayoría de los magistrados pues abonan a mi tesis en la respuesta anterior de introducción a esta invitación que me hacen ustedes esta noche, de que no está llegando la mejor gente a estos puestos, la mejor gente está resfriada, no quiere meterse en estas cribas legislativas en donde le preguntan, voy a decirlo, estupideces a los candidatos y los linchan, ni siquiera colocándolos en la terna. Lo digo por experiencia propia, yo fui candidato defensor de los habitantes y no conté con suficiente apoyo, ni siquiera, por cierto, de sectores sociales que puedan ver alguna utilidad a mi candidatura. Lo deja uno muy solo ahí, lo que hace que otros que podrían haber visto ese escarnio, digamos, esa forma de lucharle uno el piso, otros que podrían meterse, en este caso ya magistraturas, otros cargos, digan, hoy no, vean cómo es eso, yo ahí mejor no participo, y otros que no tienen nada que perder, entonces son los que se terminan colando, cooptados, es decir, prometiendo favores a aquellos políticos que los votan desde la Asamblea Legislativa. Entonces hay un pecado importante de independencia y luego sí hay un tráfico de influencias que es muy notorio. Y bueno, la descalidad se nota no solo, por ejemplo, en un Jesús Ramírez, también en un Celso Gamboa y los otros 3 magistrados de la sala penal que se cayeron. Yo siempre me pregunté cómo no se cayó también Jesús Ramírez, pero vea usted que Jesús Ramírez es el mejor ejemplo de cómo también a veces personas valiosas que yo podría contar terminaron electas magistradas y magistrados, resulta que se los termina tragando el sistema en cuestión de meses. Yo veo a un Álvaro Burgos, por ejemplo, lo cito acá, que me ha sorprendido tremendamente, que votara para darle la presidencia de la Sala Tercera a Jesús Ramírez. Y bueno, ya ven ustedes en lo que terminó en esta última vista penosa sobre la UPAC, nuevamente el PAC ahí vinculado a una investigación contra el presidente de la República que allanó casa presidencial, digo, para no hablar aquí solo de los Arias y seguir con el mismo San Benito, no, aquí también el centro izquierda tiene sus pecaditos veniales y aquí hay que nivelar el terreno si queremos hacer un análisis objetivo. Y vean ustedes que, bueno, esos otros magistrados, en vez de haber esquineado a Jesús Ramírez como un representante de la vieja guardia, de esa crisis que implicó un cisma importante en la Corte Plena y en la Sala de lo Penal, resulta ser que más bien esos nuevos magistrados lo encumbran y lo ponen como presidente de esa Sala Penal. Bueno, eso los desnuda, los retrata de cuerpo entero, no hay ningún relevo posible con estos elementos ahí, el problema es que ya están nombrados. Entonces, bueno, hay un pecado original que es el de los nombramientos, hay un tema de calidades y descalidades de los magistrados. Yo vengo acusando acá una suerte de prevaricato constante en algunas sedes, no solo decir del abuso de la prisión preventiva, por ejemplo, de las condenas sin prueba en lo penal, sino también vamos a la Sala Constitucional, que es otro espacio en donde litigo, y como constitucionalista puedo decir, mire, la Sala Constitucional en el tema del plan fiscal dijo que resolvía como resolvió por razones políticas. A ver, hasta ahí llego yo, desde ahí una decisión política no se discute, pero yo entendía que lo que había eran juristas y tenían que hacer un análisis jurídico sobre las autonomías universitarias, municipales, etcétera. La regla fiscal era una salvajada que no podía pasar el tamiz de lo
constitucional, para citar solo un dato, y lo pasaron por alto, y bueno, al final eso le salió costosísimo a la propia Corte Plena, porque fueron los gremios judiciales los que tuvieron que salir a la calle a pelear por la independencia judicial, ¿verdad? Pese a ese visto bueno de la Sala Constitucional. Después trataron de decirse, pero ya la camisa de fuerza de la Sala se había impuesto. Otro ejemplo, el matrimonio homosexual. Bueno, el matrimonio homosexual, la Sala Constitucional nuevamente comete un gravísimo error porque homologa, no por el tema de fondo, el matrimonio homosexual, que a mí eso me parece que no es un tema ni siquiera discutible, sino porque la Sala Constitucional dice las opiniones consultivas de la Corte son vinculantes. Por ende, en Costa Rica el matrimonio homosexual debe entrar a regir ipso iure, bueno, da unos meses. Inmediatamente, dicen ellos. Bueno, lo que quiero decir con esto es, eso es falso, no hay una sola norma que los habilite para interpretar que las opiniones consultivas de la Corte son vinculantes, ni a nivel interno, quiero decir, ley de la jurisdicción constitucional que los rige, ni tampoco los reglamentos, ni tampoco el Pacto de San José, ni tampoco el resto de normativa jurisprudencia interamericana. La misma Corte Interamericana ha dicho muchas veces que las opiniones consultivas no son vinculantes, salvo que el país así lo decida. Bueno, pues la Sala llega y lo decide, quebrándole el espinazo a una discusión legislativa que venía siendo pospuesta muchos años, y eso es otra discusión, eso es un error, parte de la pendejera y de la incapacidad también de nuestros representantes legislativos, pero no tenía por qué autoembarrialarse la Sala Constitucional y meterse en ese fangal de una discusión que dividió el sentir costarricense, y hay que decirlo, en un país bastante de doble moral, muy moralino y muy hipócrita en estas discusiones, tema aparte. Y finalmente viene la Sala hace poco a decir que los costarricenses no tenemos mayoría ciudadana para ir a decidir en un referéndum, una consulta popular, si vamos o no a una constituyente. Es decir, no decidir la constitución, no, siquiera si queremos o no ir a una constituyente para rediseñar todo nuestro pacto político. Había un grupo de ciudadanos que venía impulsando eso, yo lo detraje, yo estoy en contra de una constituyente en estos momentos, eso lo podemos discutir en otro momento, pero no así en defender que este grupo de ciudadanos tenía todo el derecho de ir hacia una consulta popular y que fuéramos los costarricenses en un libre debate. Yo estaría en contra en ese debate si íbamos o no a una constituyente, si asumíamos ese riesgo. La Sala Constitucional dijo que no podíamos porque la ley de consulta popular no permite que se consulte sobre temas impositivos, y como una constitución implica todo, entonces ahí tampoco. Bueno, obviamente esto fue miedo, conservación del statu quo, y la Sala Constitucional prevaricando, porque evidentemente no hay nada por encima del poder constituyente, fue una interpretación absolutamente antojadiza y que dejó a los magistrados con un radio de inteligencia política y de acción de este tamaño, porque achicaron muchísimo la discusión que era enorme, siguieron a una constituyente, nuevamente le quebraron el espinazo a una discusión que era política y no jurídica. Y bueno, termino de redondear con un cuarto ejemplo, si quieren, viene la Sala Constitucional y dice, sí, bueno, hay que casar, porque la Corte Interamericana lo dice, un juego de 3 bandas que hizo el gobierno de Guillermo Solís y Ana Elena Chacón, del que tributó Carlos Alvarado y al que le debe la presidencia, tema aparte, pero la Sala entonces manda a casar gente, digamos, con una preferencia sexual diversa. Insisto, no tengo ningún problema con eso, no es el tema de fondo que me ocupa, podemos discutir desde el punto de vista filosófico y jurídico, incluso esto en otro programa, porque es un tema de mucha hondura y muy interesante por lo demás, pero no es mi tema en este momento, para decir que ahora viene la Sala a decir que sin embargo los jueces pueden objetar por conciencia los matrimonios entre personas del mismo sexo, cuando la misma Sala dice no, esto es un tema de derechos humanos. Bueno, resulta que no, la judicatura no está puesta ahí para objetar en base a conciencia, a fe, a gusto, a colores o a lo que les dé la gana. Si usted asumió una tesitura de juez, usted sabía lo que iba, y a usted si la ley, en cuenta la jurisprudencia, las fuentes del derecho para ampliar, lo manda a casar personas del mismo sexo porque el legislador, o en este caso la Sala Constitucional, porque no le permitió al legislador, lo decidió. Bueno, ahora resulta que no pueden los jueces venir a decir, no, es que a mí no me gusta, y al día de mañana entonces también un juez puede venir a decir, mire, es que yo no soy ambientalista y entonces yo voy a resolver según mi propio paradigma, que es antiambientalista, o yo soy machista y entonces yo voy a decidir en base a mi machismo. Decía García Amado, el gran filósofo del derecho español, profesor vivo, pues no estoy hablando, digamos, de alguien que no sea en nuestros tiempos, decía
él es deleznable aquel cura que falla un asunto de su grey, es decir, una complicación, un caso, contradiciendo su fe o sus creencias. Claro, porque él va a fallar esa contradicción entre personas integrantes de su grey, el cura, en base a qué, pues, a lo que mandan las normas de su fe, en lo que él cree. Dice, pero sin embargo, es admirable un juez que falla un caso, un juez contrario a sus creencias o a su propia fe. ¿Por qué? Bueno, porque un juez está llamado, un buen jurista está llamado precisamente a refrenarse, a no ser sí mismo. Eso es lo que se llama la objetividad y la independencia. Entonces lo que tiene que decir, por eso dice jurisdictio, es la voz de la ley. Lo que tiene que decir es lo que le ha dicho el legislador o lo que la jurisprudencia le ha impuesto y punto. Y en este caso era casar personas del mismo sexo si usted es juez de familia y si viene una pareja a decirle, señor juez de familia, yo quiero que usted me case. Bueno, yo no puedo decirle no porque ustedes me caen mal, porque no me gustan, porque yo estoy en contra de los homosexuales. No puedo tener esa posición. La sala dijo que sí. Y a mí eso me parece que es poco bastante más que un error, como lo fue también el caso en donde se decidió sobre la reelección, que era un tema que se había visto muchas veces y que posibilitó la reelección de Oscar Arias. Pero entonces, bueno, hay mucha tela que cortar en cuanto a independencia judicial. Podríamos verlo todo sobre el tema de los nombramientos, sino a nivel presupuestal, que en eso sí se están defendiendo y duro los judiciales, sobre todo porque les tocan los salarios y las pensiones, y bueno, todos sabemos que para un funcionario público eso es sagrado. Y por otro lado, también hay que ver que hay dos tipos de independencia judicial, y con esto cierro para no alargar más el argumento y les agradezco la paciencia, pero creo que es importante esto que estoy diciendo para todos entendernos en un mismo folio en lo que sigue el programa. La independencia intram y la independencia extra, es decir, una cosa es la independencia hacia afuera, frente a los medios de comunicación, al poder político, la asamblea legislativa, las cámaras empresariales, la sociedad incluso, porque el ejercicio de la jurisdicción no es democrática, como piensan algunos. Al contrario, puede ser antidemocrática, es decir, un juez que se asoma a la ventana para preguntarle a la gente, bueno, ¿qué les parece? ¿Lo debo condenar o no? O una sala constitucional que dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Apruebo o no apruebo este plan fiscal? ¿Qué dice la gradería Sol? No, eso es antidemocrático. Ellos tienen que resolver en base al derecho, que como decían los romanos, lex dura, lex est. La ley es dura, la ley, aunque dura, ley es decir, hay que cumplir. Y por otro lado, la independencia ad intram, que es la independencia que ejercen los mismos jueces frente a la jerarquía judicial, es decir, no tienen por qué soportar los jueces, así sean los más bajos, incluso los fiscales, que los llame un magistrado, un juez superior o un fiscal para darles órdenes o para intimidarlos, ¿verdad? Eso también es muy importante, y eso pasa muchas veces por la distribución de las plazas, por la distribución de los presupuestos, por un dato que es fundamental y que en toda la administración pública, y bueno, APSE puede hablar en lo que refiere a educación, conoce bien el problema que supone el interinazgo para el libre e independiente ejercicio de cualquier función, incluso la docente o la administrativa cuando se trata de educación. En este caso los judiciales, bueno, no es lo mismo ser un fiscalito ahí que está pegado con saliva en la pared, hablo interino, o un fiscal ya con todas las de ley, con cierta antigüedad y bueno, con una plaza, con lo cual es prácticamente inamovible. Igual aplica para los jueces, para los defensores públicos. Entonces, bueno, es importante también cuando hablamos de independencia judicial entender de qué estamos hablando. Así es, muchísimas gracias. Y bueno, llegados a este punto del programa, la pregunta es ¿cómo podemos fortalecer la independencia del Poder Judicial, ¿no? Vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a intentar darle respuesta a esta pregunta con don Walter Antillón y don Pablo Barahona. Acompáñenos. Bueno, y regresamos con la última parte del programa de esta noche, división de poderes e independencia del Poder Judicial. En realidad el análisis ha sido bastante extenso, tenemos diferentes perspectivas puestas sobre la mesa. La pregunta es, ¿cómo mejorar la independencia del Poder Judicial? Porque muy a pesar de que puedan haber diferentes matices y diferentes perspectivas puestas hoy acá en el programa, parece haber una coincidencia de fondo en que la independencia del Poder Judicial
debe ser mejorada. Entonces, ¿cómo hacerlo? Don Walter Antillón, recomendaciones, soluciones para un poder judicial más autónomo e independiente. Las dos funciones esenciales que el Estado atribuye a sus órganos son la función del gobierno, por un lado, que es una función entendida ampliamente, abarca tanto la legislación como el Poder Ejecutivo y la Administración Pública, y la función de garantía, en la cual se coloca, entre otros, el sistema judicial. Y en ese sentido, en esa división, muchos países europeos tienen más de 50 años de tener un sistema en donde han privilegiado el sistema de garantía, garantizando a la vez a ese sistema una enorme independencia. Es un sistema que está hoy día en una docena de países europeos. Entonces, el sistema de garantías que hace que la Corte funcione como un contrapoder frente al Ejecutivo y al Legislativo. Esto hace entonces indispensable la independencia. Para que la Corte sea ese contrapoder, es necesario que los jueces sean independientes, que todos los jueces sean independientes. Y la independencia pasa por la eliminación de toda jerarquía entre jueces. No puede haber jerarquía entre jueces. Por eso, en estos países europeos en donde se ha establecido este sistema, bueno, la Corte Suprema no es ya jerarca de ningún juez. La Corte Suprema está compuesta por jueces iguales que los otros. La única diferencia es que realizan funciones específicas como la casación, por ejemplo. O bien, en el caso de la Corte Constitucionales, que son generalmente cortes aparte, separadas del sistema judicial, completamente entregadas a sus funciones puramente judiciales, ¿verdad? No son administradores de nada, no andan allí haciendo estudios sobre los presupuestos y los costos de los servicios o de los aparatos, como andan nuestros pobres magistrados que están en comisiones administrativas. Sino que los magistrados están dedicados enteramente a la función judicial, ¿verdad? Hay un aparato aparte que es un órgano independiente, supremo, con un nivel de poder supremo, que se ocupa de la administración del sistema judicial. Es decir, administra todos los temas relacionados con nombramientos, con adiestramiento, ¿verdad? Con vacaciones, con transferencia de los órganos, de los jueces de un cargo a otro, los concursos y la formación de un escalafón, de un elenco en donde ya están colocados los jueces, de manera que si hay una vacante, por ejemplo, en una corte de casación, no hay que andar corriendo ahí detrás de los diputados para que lo elijan a uno, sino que en el escalafón está quiénes son los que siguen, de modo que simplemente los llaman. Toda esta locura nuestra, ¿verdad?, de andar allí haciendo comisiones y exhumando comisiones, como pasó en ese caso de los que pasaron 3 años sin elecciones. La comisión exhumó el dictamen de una comisión antigua y con esa terna abrió la votación en el plenario. Esa
esa terna era una terna completamente, digamos, obsoleta, porque era una terna de gente que quién sabe dónde estaba ahora. Pero a ellos no les importaba la terna, porque ya el tema estaba decidido, y eso se demostró con la tercera votación, ¿no? De manera que hay que eliminar todas esas cosas. Yo creo que lo que es fundamental en Costa Rica es que hay que alejar a la Asamblea Legislativa del sistema judicial. La Asamblea Legislativa no es ni técnicamente competente, ni política, ni moralmente solvente para asimilar esta responsabilidad inmensa de elegir magistrados. Y últimamente está completamente politizado el tema, porque el tema de los magistrados lo está manejando las cúpulas políticas, no la Asamblea. La Asamblea no es más que el reflejo. Son las cúpulas políticas los que han tomado en sus manos. Incluso yo sospecho que no solo las cúpulas políticas, sino que incluso, diría, las cúpulas económicas también, que ya están en vasos comunicantes fuertes con las cúpulas políticas. De manera que esa es la realidad. Eso tiene una, digamos, una correspondencia con los hechos ocurridos, que son hechos que difícilmente pueden ser interpretados de otra manera que no como hechos reveladores de una penetración de la política en la Corte Suprema. A mí me parece que todos los hechos que han ocurrido, si uno los recuerda y los cuenta uno detrás de otro, le dan un diagnóstico sencillo. Hay una intervención política en el sistema judicial. La misma sentencia que le dio luz verde a la ley de fortalecimiento fiscal es una sentencia que empieza hablando del acierto del gobierno en dictar una ley como esa. Hay 2 o 3 párrafos digamos así, de adhesión, de elogio, de aprobación de parte de la Corte de la buena iniciativa que tuvo el Poder Ejecutivo de presentar ese proyecto. No puede ser un juez, un órgano que va a resolver sobre el derecho que asiste en un caso como no puede arrancar con una serie de elogios y decir que esta ley era absolutamente necesaria. Pero, ¿con qué criterio jurídico va a decir que es necesaria? Eso no es criterio jurídico, eso es criterio político. Puede ser político-financiero, pero no es un criterio jurídico. Sin embargo, todo eso está en los considerandos de esa resolución de la Sala Constitucional que le da la luz verde a esa ley. Ni se diga lo que tiene más adentro, ¿no? Es una ley, es una sentencia que está llena de contradicciones, ¿verdad? Así es, muchísimas gracias a don Walter por habernos acompañado esta noche. El mensaje que creo que queda claro de esta última intervención es: hay que alejar a la Asamblea Legislativa del Poder Judicial. Me voy a quedar con esa frase. Don Pablo, igualmente 5 minutitos, ¿cómo podríamos entonces mejorar propuestas para mejorar la independencia del Poder Judicial? Adelante. Bueno, muchas gracias de nuevo por la oportunidad, en este caso, de aterrizar con algunas propuestas. Pienso que la primera, y que podría ser quizá la que más tendría calado, es una que no se lee en los manuales sobre independencia judicial, que no suele siquiera rozarse y que me atrevo yo a colocarla como el centro de mi propuesta. Y es el de mejorar la política. Es decir, en tanto la ciudadanía activa lleve mejores representantes y gente más capaz
a la Asamblea Legislativa, pero también a la presidencia, ese presidente no tendrá miedo a la sombra, tendrá mejores asesores, tendrá mejores ministros, y entonces a partir de ahí todo irá mejorando. Si seguimos pauperizando el mandato público democrático, de ahí para abajo es inevitable que se pauperice la administración pública en general también. Entre otras porque, como decía Rousseau también, no hay peor crimen que los malos ejemplos. Si usted ve a un doctor que es una de las caras más visibles, diciendo que tenemos que quedarnos en casa, que debemos parar la fiesta, y sin embargo días después usted lo montaba en un yate pescando con su nueva novia, faranduleando, bueno, pues entonces ese mal ejemplo obviamente hace que mucha gente, quizá no tal vez con su carácter tan bien puesto, diga, bueno, no, yo entonces suelto amarras, acá esta gente está vacilando. Bueno, igual pasa con el resto de los cargos, ¿no? Si uno ve que la administración del poder político es absolutamente prebendal, que hay un nepotismo muy agravado en este gobierno del PAC, no que no lo hubiera en el anterior, pero en este de Carlos se ha acendrado. Yo quisiera que algún periodista hiciera el estudio de cómo los asesores de buena parte de los despachos son hermanos, primos, cuñados, cómo esos mismos les han conseguido cargos en juntas directivas o en puestos diplomáticos a sus papás o a sus padrastros o a sus madres o tías o tíos. Bueno, eso está pasando en este gobierno mucho más de lo que pasaba antes. Y alguien dirá, bueno, pero es que también lo hacía Liberación y la Unidad. Bueno, sí, pero el PAC nació a la luz política jurando que iba a defenestrar todas esas prácticas políticas costarricenses. Así que hoy nos toca a los costarricenses nuevamente entender que bueno, hace falta un verdadero cambio. Este no fue el cambio. ¿Por qué digo esto de cara a la administración de lo judicial? Bueno, porque la pauperización de lo público, esta fiesta tan prebendal y tan populista de administración de los presupuestos públicos por tantas décadas, y Sofía, usted que es economista puede dar cuenta de ello, en donde se crearon instituciones, se crearon puestos, pero también se le fueron dando trabajos de alta jerarquía a gente que no tenía las capacidades. Fuimos endeudando al país de una manera absolutamente desmedida solo para cumplir con compromisitos de campaña o cumplirle a un gremio o a una cámara. Y bueno, eso llega a un momento en donde revienta y eso está estallando en este momento por todo lado. La pandemia en eso nos hizo un gran favor, un doloroso pero gran favor, de poner todas nuestras carencias como en vitrina. Y el problema es, y aquí caigo en la independencia judicial, porque dirán ustedes qué tiene que ver esto. Bueno, es mi preámbulo para decir que la independencia judicial no la tiene todas consigo, porque desde luego esta crisis presupuestal, no hablo solo de crisis fiscal, sino de una menor, pero que es inmensa también, que la crisis presupuestal de las instituciones públicas, que van adheridas a una crisis fiscal, desde luego. Lo fiscal es la que financia los presupuestos específicos de las instituciones, y en este caso un poder que administra un servicio público tan caro como es la justicia. La justicia es un servicio muy caro, ¿verdad? Es decir, la sede penal es tremendamente cara, y en general pagar profesionales en medicina o en derecho es caro, y sobre todo si estos son buenos, están especializados y tienen antigüedad, se han demostrado capacidad. Bueno, entonces eso hay que pagarlo, y hay que pagarlo bien, porque además es gente que está expuesta a corrupción y a prebendas y a favorecer unos intereses poderosos en función de otros. Hay que pagarlos bien también para que vivan bien y no tengan carencias que los obligue, que aparto el tema ético, los obligue vivencialmente o estén al menos más expuestos a la corrupción. Bueno, el tema entonces es que mientras le sigamos recortando al Poder Judicial presupuestos, pues la independencia es mucho más difícil de cumplir, independientemente de quién esté a la cabeza. Fuera de eso, me parece que sin duda, como he dicho antes, y los que hemos pasado por el tamiz de la Asamblea Legislativa, porque humildemente hemos sin padrinos ni muletas postulado nuestro nombre para algún cargo que pasa por el tamiz de la Asamblea Legislativa, en mi caso el de defensor de los habilitantes, que intenté ser tiempo pasado, no está en mi radar, pero ciertamente decir que hemos entendido que la Comisión de Nombramientos
es un despropósito, que es un ejercicio absolutamente falsario, que en efecto eso es típica teoría de las apariencias, es una lógica, es una suerte de molienda que lo que trata es nada más de legitimar un nombramiento sobre la base de un supuesto análisis subjetivo que no es, y terminan eligiendo pues al final a quien les da la gana, y a quien les da la gana es probablemente el más servil, al mejor amigo del poder, al que tiene más padrinos, al que es más inocuo, al que le hace menos daño. Y eso es tremendo, porque eso va deslegitimando la institucionalidad misma. Un poder judicial robusto es un poder judicial que se legitima y se autolegitima todo el tiempo de manera cíclica. Yo diría que en todos los presupuestos, el tema del nombramiento que no sea en la Asamblea Legislativa, estaría en contra también que los nombramientos pasen a cargo de la propia Corte, porque eso genera un efecto endogámico, algo me pareció entender sobre eso. Me parece que la Corte necesita un refrescamiento fundamental, debería repartirse más bien en cuotas para que la Corte sea una tercera parte de funcionarios del judicial, ¿verdad? Jueces, fiscales, eso está muy bien, pero una tercera parte, y no como pasa ahora, que el 90% vienen de electo judicial, porque eso en sí misma, y algunos han sido subalternos mucho tiempo, de los que ya estaban de magistrados, entonces llegan con ese complejo a cuestas, ¿verdad? No terminan de liberarse cuando asumen un puesto de iguales que es de magistrados y que se tienen que controlar entre ellos en el ejercicio de la administración de lo judicial. Y otro tercio debería venir de los litigantes, que son los que desde el otro lado mostrador saben dónde chima el zapato, qué es lo que está pasando en las regiones, en la realidad de la calle, qué es lo que al ciudadano le interesa, ¿no? Entonces, esa traducción que puede hacer un litigante bien preparado, eso sí, en la Corte, me parece que es un insumo importante. Y finalmente la academia, hay un tercio que debería ser de profesores, ojalá haya algo añejos, que hayan escrito, que hayan publicado sobre el tema, y que, bueno, por su garbo, por su presencia, por sus estudios, sean convocados en las distintas materias para que también estos sean los que generen un poco más de teoría y generen escuela desde la jurisprudencia y le insuflen un poco más de hondura a la jurisprudencia. Me parece que si la Corte estuviese compuesta de esos tres elementos, sería otro el cantar de la Corte en este momento, y además, como son tres agentes que vienen de espacios distintos, podrían co-controlarse, porque no se deben mucho los unos a los otros, y eso hace falta mucho en este momento en la Corte, en donde pareciera que hay mucha componente interna y grupos que están ahí jugando entre sí, y lo más grave, para sí. Y finalmente también me opondría a que sean los gremios, por ejemplo los colegios profesionales, la Facultad de Derecho, los que monten las ternas, porque eso es trasladar la política a esos escenarios que también son políticos, que también se mueven en función de amiguismos, más en un país tan aldeano, tan chiquitico como el nuestro, en donde el toma y daca está muy presente. Así que bueno, yo creo que el primer punto es el esencial, que es la veeduría, la observancia ciudadana permanente, para que cuando se dan estos tipos de tratamientos, bueno, ahí sí, los gremios organizados, los medios de comunicación responsables y alternativos, espacios como este, los que tenemos una voz pública, nos plantemos a raya y advirtamos, vamos a decirlo en un criollismo, les peguemos color cuando estén haciendo o amañando esos nombramientos, que sucede en la mayoría de los casos. Este es un país que está siendo desconstruido por navegantes de agua dulce, aun cuando en un principio se construyó por profesores, por cierto, y por gente que se comprometía y que tenía un interés público, un sentido patriótico por delante. Yo creo que eso es fundamental. Entonces, presupuesto, nombramientos e implicación ciudadana, y yo creo que tenemos tres elementos. Yo podría ahondar, pero por razones de tiempo lo dejo hasta ahí. Muchísimas gracias también a don Pablo Barahona por habernos acompañado esta noche. Nos deja también elementos sobre la mesa. Nos habla de la necesidad de llevar gente más capaz, hace algunos planteamientos sobre la participación de la academia, la que debería de tener desde su perspectiva, y nos hace un llamado de atención que creo que vale la pena, ese llamado de atención asociado a lo que implican los recortes para un poder judicial, ¿no? También de fondo implica una limitación mucho mayor de sus capacidades y de sus deberes. Dos visiones hemos tenido hoy acá, de dos académicos con reconocido
camino, trayectoria, han puesto diferentes perspectivas sobre la mesa. Nos decía don Walter Antillón también, hay que alejar la Asamblea Legislativa de lo que pasa en el Poder Judicial. Nos hablaba de una terna, un escalafón, ¿no? Y que simplemente fuera a través de ese escalafón que se obtiene la persona que sigue y no tanto a través del lobby legislativo. Bueno, en fin, tremendo tema. Denis, comentarios finales. Sí, definitivamente hoy la participación, ¿verdad?, de estos dos invitados de tan gran nivel, ¿verdad?, agradecerles por acompañarnos, revela que hay una necesidad de despolitizar el Poder Judicial, ¿verdad?, el nombramiento de magistrados, y no solamente el nombramiento de magistrados, mencionamos, ¿verdad?, otras instancias como el caso de la Defensoría de los Habitantes, la Procuraduría, por ejemplo. Y es que este asunto se ha visto evidenciado. De hecho, Costa Rica en el 2019 recibe un llamado de atención por parte de la ONU, y un relator de la ONU advierte que Costa Rica está incumpliendo lo que son los estándares en los nombramientos de los magistrados. Y cito textualmente, donde dice que persisten vicios como el cabildeo de candidatos como diputados y falta de transparencia en los procesos. Esto lo dice un relator de la ONU, ¿verdad?, con respecto a la forma en que se están eligiendo los magistrados en Costa Rica. Entonces, es un llamado de atención, creo que es delicado que la ONU, por ejemplo, se tenga que referir a una situación como la que está pasando en Costa Rica, donde hay un llamado, ¿verdad?, a lo que es la independencia de poderes para asegurar lo que es el sistema democrático. Yo quisiera, además de esto, ¿verdad?, mencionar un par de cosas más, y hablando de ese asunto de los diputados. Qué importante, como decíamos anteriormente, es despolitizar, pero también que mientras ese proceso no se dé, porque pareciera que no hay voluntad o al sistema establecido pareciera que no le sirve el despolitizar, ¿verdad?, lo que son estos puestos, pero mientras esto suceda, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay dos cosas que yo considero importantes. Una es el llamado a la ciudadanía, y creo que don Pablo ahora tocó el tema. Me parece que las elecciones en nuestro país, y especialmente creo que las dos últimas, el ciudadano costarricense se ha caracterizado por emitir un voto muy emocional, y hemos llegado al punto donde hemos polarizado las discusiones. Por ejemplo, en el caso de la última elección, los asuntos religiosos en contra de agendas, por ejemplo, como la agenda LGTB, el aborto. Entonces se polarizó mucho la discusión. La gente llega a un punto a la hora de la elección de cada 4 años y asume estos temas a la ligera. Muchas veces pareciera que estamos hablando de fútbol y que yo soy de este equipo y yo soy del otro. Entonces como que las pasiones, ¿verdad?, polarizan la discusión, y al final de cuentas no hay un voto crítico. Y resulta que esa elección y estos temas, por sí mismo, a la hora que se va y se emite el voto, jala por rebote o por efecto, ¿verdad?, los puestos en la Asamblea Legislativa. Entonces llegamos y nos encontramos una Asamblea Legislativa conformada por una serie de personas, ¿verdad?, como decían anteriormente los compañeros, que tal vez no tienen los mejores atestados para estar ahí. Se queda por fuera tal vez personas que sí podrían cumplir una labor un poco más apropiada, ¿verdad?, en ese sentido, y que tal vez no tengan esa influencia o esos lazos, ¿verdad?, no solamente con el poder político, sino con esa influencia, ¿verdad?, del poder económico, y que se presta luego, ¿verdad?, para lo que es este manoseo en los nombramientos, tanto de magistrados, defensoría y otras entidades que estábamos mencionando anteriormente. Eso por parte de lo que es la ciudadanía en general a la hora de la elección de nuestros representantes en estas instancias. Y por otro lado, también es un llamado a nosotros, ¿verdad?, los sectores sindicales, sectores sociales y pueblo en general también, a que tenemos que estar atentos cuando se van a dar este tipo de nombramientos. A veces tomamos esto a la ligera y no le ponemos atención cuando van a nombrar un magistrado, un defensor de los habitantes, y creo que deberíamos ser más maliciosos tal vez en ese sentido, investigar más quiénes son esas personas, cuáles son los nexos que tienen estas personas con el poder económico, con el poder político, con medios de comunicación, con grandes empresarios, por qué están ahí, y no nos vayamos a sacar las sorpresas, ¿verdad?, que posteriormente nos damos cuenta de que hay arraigos, ¿verdad?, con ciertos partidos políticos o con grupos empresariales, y lamentablemente cuando nos topamos con situaciones como las que describimos al inicio, por ejemplo la huelga en una discusión de una reforma fiscal, o por ejemplo temas como prohibición de huelga,
limitación de derechos individuales, como se mencionaba anteriormente, derechos universales. El TLC, por ejemplo, venimos y nos encontramos con sentencias, en el caso del Poder Judicial, con sentencias que, como lo manifestaban anteriormente, responde más a agendas políticas y económicas que a jurisprudencia. Entonces, eso es un llamado de atención para todos nosotros, ¿verdad? Que le pongamos más atención a este tipo de situaciones, a este tipo de nombramientos, y que nos convirtamos, ¿verdad?, en un ente de participación y control político ciudadano, que creo que es un llamado, ¿verdad?, para sectores sindicales, sectores sociales y pueblo en general, porque, bueno, yo he escuchado a don Walter que siempre utiliza mucho el término, ¿verdad?, que el soberano es el pueblo. Así es, bueno, se nos ha acabado el tiempo, es un tema tremendamente denso que da para mucho más, pero muchísimas gracias a nuestros dos invitados de esta noche. Tienen diferentes perspectivas, aunque coinciden de fondo en un aspecto, y es que hace falta mejorar la independencia del Poder Judicial. Lo interesante es que hay alternativas, hay distintas propuestas sobre la mesa, y nuevamente lo que hace falta es voluntad política. Por eso es necesario informarnos, formarnos y emitir criterios responsables. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Nos vemos en la siguiente entrega en Desde la Otra Acera.